Buenas, buenas, buenas a todos. Este es un capítulo que me estaba salteando, pero que lo tenía a deuda, y se trata de la resolución del primer parcial que tuvimos con Mr. Leonetti. Así que, bueno, que dijo que las notas que eran buenas, pero no dijo con un caño a todo el mundo, ¿no? Bueno, pero fueron buenas. Eso nos indica que la apreciación de buena o mala difiere abismalmente en la percepción de cada uno. Bueno, permítanme primero tomar mi caramelo reglamentario y vamos a arrancar. A ver, estamos hablando del examen de Constitucional 2. Creo que era el tema 2, el que me tocó por lo menos a mí. Para que se guíen, bueno, este parcial, el que yo estoy por resolver ahora, es el que tenía los fallos de Acebal Polachi y Milde Pereira. Así que bueno, vamos a resolver solamente el multiple choice porque los fallos yo ya los tengo colgados, así que eh, si alguno quiere ver qué dice cada fallo, va a mi canal, ahí busca y ve el fallo que le interese. Bueno, primera parte. El primer ejercicio decía sobre consulta popular, artículo 40 de la Constitución, ley 25.432, y nos preguntaba cuál de las siguientes opciones reflejaba con precisión las diferencias sustantivas y procedimentales entre la consulta popular vinculante y la no vinculante. ¿Sí? Acá el multiple choice nos hablaba de 5 opciones. Y bueno, la primera decía, ambas requieren solo aprobación del Poder Ejecutivo y sus resultados obligan al Congreso sin necesidad de ley. Esta obviamente es falsa, ¿sí? ¿Por qué es falsa? Porque esa afirmación está confundiendo quién es el que convoca y qué efectos tienen. Según el artículo 40 de la Constitución Nacional, la consulta popular vinculante solo puede ser convocada por el Congreso mediante ley, sancionada con mayoría especial, o sea, la mitad más uno del total de los miembros de cada Cámara. El Poder Ejecutivo no puede convocar una consulta vinculante por sí solo, salvo que se trate de la no vinculante, que es así la puede hacer mediante un decreto. Además, los resultados de la consulta vinculante obligan al Congreso solo si se realizó conforme a la ley y sobre proyectos de ley, mientras que la no vinculante no obliga, sino que sirve como una orientación política, es conocer la opinión de la gente, no más que eso. ¿Cuál es la trampa? Bueno, ustedes saben que a Leonetti le gusta mucho todas las trampitas. Bueno, acá la trampa es que dice, ambas requieren solo la aprobación del Ejecutivo. Y ahí está el error grave. La vinculante no depende del Congreso. Perdón, la vinculante depende del Congreso y no del Ejecutivo. ¿Sí? Bueno, la segunda nos decía, el Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos cuyo procedimiento de sanción se encuentra expresamente reglado por la Constitución Nacional. Bueno, esta ustedes estudiaron, saben que esta es verdadera. ¿Por qué es verdadera? Es la redacción casi textual del artículo 40 de la Constitución Nacional. Y ahí se establece que el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, puede someter a consulta popular vinculante un proyecto de ley, salvo los que tienen un procedimiento constitucional propio, como por ejemplo son los de reforma de la Constitución, los de juicio político, los de presupuesto, etc. Si la mayoría absoluta del electorado aprueba la consulta, el proyecto se convierte en ley y el Congreso no puede modificarlo.
El fundamento de esto está en el artículo 40 de la Constitución, en la ley 25.432, artículo del 2 al 9, que es la reglamentación de la consulta vinculante. Bueno, después había otra opción que decía la vinculante se limita a materias provinciales, mientras que la no vinculante se aplica exclusivamente a nivel nacional. Falso. ¿Por qué es falso? La consulta popular vinculante es una institución nacional regulada por la Constitución Nacional y puede aplicarse en el ámbito federal, no provincial, aunque las provincias pueden crear sus propias consultas por sus constituciones locales. La no vinculante, en cambio, puede realizarse tanto a nivel nacional como provincial o municipal, según la competencia del órgano que la convoque. No existe una restricción de la vinculante, es solo provincial. No existe, o sea, no existe una restricción de la vinculante como si fuera solo provincial. En ninguna norma dice eso. Entonces, ¿cuál es la trampa acá? Que intenta invertir los niveles de aplicación. Bueno, después decía, solo la consulta no vinculante puede utilizarse para proyectos de reforma constitucional. Falso. ¿Por qué es falso? Bueno, el artículo 40 prohíbe expresamente utilizar la consulta popular vinculante o no para asuntos cuyo procedimiento esté previsto por la Constitución, como la reforma constitucional. El procedimiento de reforma está regulado por el artículo 30 de la Constitución Nacional que requiere declaración de la necesidad por el Congreso y la posterior Convención Constituyente. Ningún tipo de consulta, ni vinculante ni no vinculante, puede sustituir ese mecanismo. Entonces la trampa acá es que parece razonable, pero es erróneo. Ni siquiera la no vinculante puede aplicarse en estos casos. Bueno, después seguía una que decía la no vinculante se limita a materias provinciales, mientras que la vinculante se aplica exclusivamente a nivel nacional. Y esta es falsa, obviamente. ¿Sí? La no vinculante no se limita a materias provinciales. Puede ser convocada por el Congreso Nacional, em, por el Poder Ejecutivo Nacional o incluso por los gobiernos provinciales o municipales, según la legislación local. La vinculante sí se aplica a nivel nacional, salvo que las constituciones provinciales creen alguna figura análoga. La trampa acá entonces es que mezcla los niveles de gobierno y genera una falsa simetría, ¿sí? Una provincial y otra nacional, no. Bueno, para que vean, para estudiar, Majo querida, fundamento de esto, Constitución Nacional, artículo 40, que regula la consulta popular vinculante y la no vinculante, la ley 25.432, que desarrolla el procedimiento de publicación, convocatoria y efectos, el artículo 30, que fija el mecanismo exclusivo de reforma constitucional, y bueno, después la doctrina que tenemos de Vidal Campos y Néstor Sagüez, que destacan que la consulta popular es una forma de democracia semidirecta, pero el uso está limitado por la Constitución. Bueno, entonces de este múltiple tenemos que solo la opción B es la opción correcta. Y pasamos al segundo, ¿sí? Inmunidades parlamentarias, ¿sí? Fueros individuales contra los colectivos. En relación con las inmunidades previstas por la Constitución, ¿cuál es la caracterización correcta de los fueros individuales y de los colectivos? Era lo que nos pedía la consigna. Bueno, em, en la primera nos decía, los fueros individuales protegen a la institución del Congreso, mientras que los colectivos resguardan los derechos personales de los legisladores. Esta obviamente es falsa, porque se están invirtiendo los conceptos. Los fueros individuales, como por ejemplo la inmunidad de arresto o de opinión, no protegen la institución, sino a la persona del legislador, en tanto que es integrante del Congreso. Su finalidad es evitar que un legislador sea detenido, perseguido o intimidado judicialmente, de forma que eso afecte el ejercicio de su función representativa. Esto se desprende del artículo 69 de la Constitución Nacional, que prohíbe detener a un legislador desde el día de su elección hasta el de su cese, salvo que sea sorprendido en fragante delito, ¿no? Bueno,
fueros colectivos, en cambio, o corporativos, sí tienen por objeto no proteger el funcionamiento institucional del Congreso como cuerpo, asegurando su independencia frente a los otros poderes del Estado. Por tanto, esta opción, bueno, está confundiendo los roles de cada tipo de fuero y eso lo hace falsa. Bueno, la segunda decía, los fueros colectivos aseguran el funcionamiento institucional del Congreso, mientras que los individuales protegen a cada legislador frente a detenciones o procesos judiciales indebidos. Y esta afirmación sí ya es correcta y coincide con la doctrina y la jurisprudencia. ¿Sí? Los fueros colectivos, que son también llamados fueros del cuerpo, pertenecen al Congreso como institución y buscan preservar su autonomía funcional y la división de poderes. Por ejemplo, la inviolabilidad de las opiniones y los votos de los legisladores, ¿sí? Artículo 68 de la Constitución, es una protección institucional. Ningún tribunal ni autoridad puede sancionar penal o civilmente a un diputado o senador por lo que se diga o se vote en el recinto. Y este fuero no protege a la persona en su vida privada, sino la libertad de deliberación del Congreso como cuerpo. Bueno, después tenemos los fueros individuales, ¿sí? Que también son llamados personales. Son las garantías que protegen al legislador frente a detenciones o procesos judiciales que podrían perturbar su tarea. Están previstos en el artículo 69 de la Constitución Nacional. Su efecto es que ningún legislador puede ser arrestado, salvo en fragancia sin la previa autorización de su Cámara, ¿sí? O sea, el desafuero. Entonces, para resumir, los colectivos preservan la institucionalidad del Congreso, los individuales protegen la libertad personal del legislador frente a interferencias indebidas. Entonces, bueno, esta opción dijimos verdadera, así que el que la marcó así está bien. Bueno, la tercera nos decía, los fueros individuales otorgan inmunidad absoluta en cualquier circunstancia jurídica. Obviamente que esto es falso, ¿sí? Ni siquiera necesitamos estudiar para saberlo. Y constituye una trampa que es común, ¿sí? La inmunidad parlamentaria no es absoluta. La propia Constitución limita su alcance. El legislador puede ser detenido si es sorprendido infragante delito, según lo dicta el artículo 69, y además puede ser desaforado por su Cámara si así lo decide la mayoría de sus miembros. Tampoco impide que se inicie un proceso judicial contra él. O sea, lo que impide es la detención o el arresto, pero el proceso puede tramitar hasta dictar sentencia, que recién se va a ejecutar después del cese o del desafuero. Por lo tanto, bueno, esto es falso. Afirmar que la inmunidad es absoluta no exime de responsabilidad penal ni responsabilidad civil. Bueno, la otra opción decía, los fueros colectivos se reducen a beneficios patrimoniales que recibe el Congreso como organismo, y esto es, bueno, totalmente falso y mal intencionado también, porque los fueros colectivos nada tienen que ver con cuestiones económicas o con beneficios salariales. No refieren a privilegios materiales, sino a garantías funcionales que preservan la independencia del poder legislativo frente a los poderes. El término fueros en este contexto proviene del derecho parlamentario clásico, ¿sí? La influencia británica y francesa, y no del derecho fiscal o patrimonial. Así que por lo tanto esto es falso. Bueno, después la última opción decía todas las opciones son incorrectas, que también es falso, porque como ya vimos, la opción B sí era correcta. Así que bueno, la tercera, el control interno de SIGEM. Y la consigna era, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe de manera más ajustada la competencia propia de la Sindicatura General de la Nación? Bueno, la primera decía dictar sentencias judiciales respecto de la administración pública, falso, porque la SIGEN no es un órgano jurisdiccional, no dicta sentencias, su función es de control interno y de auditoría sobre la administración pública, ¿sí? Informes, auditorías, recomendaciones. Eh, Dictar sentencias le corresponde al Poder Judicial. O sea que la trampa acá es que se confunde el control con la fiscalización con potestad jurisdiccional. La segunda decía formular políticas económicas en representación del Poder Ejecutivo. Falso. ¿Por qué formular políticas económicas? Eso es una función propia del Poder Ejecutivo, ¿sí? De los ministerios competentes y del diseño político económico del gobierno. La SIGEN no diseña ni representa políticas económicas.
Su rol es auditar y controlar la gestión pública para verificar la legalidad, eficiencia y eficacia. Entonces la trampa acá es que se presenta a la SIGEN como un órgano político ejecutivo cuando en realidad es un órgano de control y nada más. Bueno, después la tercera decía, ejercer el control interno del Poder Ejecutivo Nacional, supervisando la legalidad, la eficiencia, eficacia en la gestión. Y esta sí es verdadera porque describe la competencia central de la SIGEN, ejercer el control interno del Poder Ejecutivo Nacional, supervisando la legalidad, la eficacia y la eficiencia de la gestión pública, emitiendo informes, emitiendo observaciones para corregir irregularidades. Y esa es la función típica de una sindicatura o de auditoría interna estatal. Eh, no hay que confundir con control externo, ¿sí? Que eso es el Congreso Tribunal de Cuentas, aunque se pueden articular. Bueno, la cuarta decía crear tributos nacionales y establecer su régimen de expropiación. Falso, porque la creación de tributos y regímenes corresponde al legislador, ¿sí? Al Congreso Nacional, y la SIGEN no tiene potestad tributaria ni expropiación eh, que pueda hacer. Entonces la trampa acá es la mezcla de competencias exclusivas del Congreso con funciones de control administrativo. Y bueno, la quinta decía, la designación del síndico general de la Nación está a cargo del partido opositor con más legisladores. Y esto es falso porque la designación del síndico general no le corresponde al partido opositor con más legisladores. Ese enunciado es voluntariamente engañoso. En los regímenes administrativos, la designación de autoridades de órganos de control interno suele recaer en el mismo Poder Ejecutivo y a veces con intervención del Congreso o mecanismo de acuerdo según normas específicas, pero no en el partido opositor de mayor representación. Entonces la trampa acá es que se introduce una regla partidaria inexistente. Bueno, después el otro choice era supremacía normativa. Y la consigna era, respecto al bloque de constitucionalidad, ¿cuál de las siguientes afirmaciones era jurídicamente correcta? Eh, la primera decía, los tratados y concordantes poseen jerarquía superior a las leyes. Y acá yo quiero hacer una comilla, un paréntesis, porque a mí, en mi examen, Leonetti me lo marcó como verdadero. Y yo no lo marqué, lo consideré falso. ¿Por qué? A ver, hay que meterse también en el juego de Leonetti, que Leonetti usa mucho la gramática y nos coloca trampas que uno tiene que releer 2 o 3 veces para entender de qué estamos hablando o dónde está la trampita ahí. Esto es una cosa particular de él, está bien, pero todos somos distintos, interpretamos cosas diferentes y yo interpreté algo muy distinto a lo que él interpretó. Él a mí me la corrigió como que fuera verdadera. Me puso que yo no la marqué. Y si ustedes lo leen, dice, los tratados y concordantes y concordatos poseen jerarquía superior a las leyes. ¿Eso es correcto? No. ¿Por qué no? ¿Por qué yo digo que no? Porque todos los tratados y concordatos no poseen jerarquía superior a las leyes. Sí dice la Constitución Nacional que los tratados y concordatos poseen jerarquía superior a las leyes, pero todos no, solo los que fueron aprobados por el Congreso con las 2/3 partes de sus miembros. No se olviden de eso. Entonces, yo interpreto que los tratados y concordatos poseen jerarquía superior a las leyes siempre y cuando sean los que están aprobados por el Congreso. O sea, que son los que están mencionados en la Constitución Nacional que se encuentran listados en el artículo 75, inciso 22. Y acá, este enunciado a mí no me está diciendo eso. A mí solamente me está diciendo los tratados y concordatos. ¿Cuáles son? Primero, para que yo interprete esto, ¿cuáles son? Porque acá no me está nombrando cuáles son. Ni tampoco me está indicando los que se encuentran en el artículo 75, inciso 22. Así que para mí, el Leonetti le pifió mal. ¿Puedo estar equivocado? Puedo estar equivocado. Yo no lo creo. Yo creo que estoy en lo cierto o él, al redactar, si es que lo redactó él, no tuvo en cuenta que podía haber una doble interpretación. Así que ya es algo que tendría que ver él. Eh,
Bueno, entonces decíamos que es falso, ¿no? Según Leonetti es verdadero, y los tratados y concordatos no tienen jerarquía superior a las leyes solo por el hecho de ser tratados. Y acá es lo que yo digo que los tratados internacionales, ¿sí? Como por ejemplo son, hablamos de los que no son de derechos humanos, ¿no? Los que son de comercio o de cooperación, eh, tienen la misma jerarquía que las leyes, eh, una vez aprobado por el Congreso, ¿sí? El artículo 75, inciso 22, en su primera parte nos dice eso. Y solo los tratados internacionales sobre derechos humanos, enumerados expresamente en ese artículo, gozan de jerarquía constitucional y otros podrían llegar a alcanzarla con el voto especial de las cámaras. Esto lo estudiamos en Constitucional 1. Y la trampa acá es que parece correcto, ¿no? A simple vista porque suena jerárquicamente lógico, ¿no? O sea, los tratados son más que las leyes, pero es falso en el caso específico de los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. Así que bueno, no sé, cada quien acá tomará lo suyo, yo veré si después se lo vuelvo a repreguntar, si es que me acuerdo cómo lo plasmé acá y, y veré qué me dice. Y cada uno haga su propia, su propio análisis ahí. Bueno, la segunda decía, los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen jerarquía inferior a la Constitución y superior a las leyes. Ahora, esta para mí es verdadera y para Leonetti falsa. Eh, la afirmación que se describe está describiendo correctamente la situación general de los tratados de derechos humanos antes, ojo con esto, antes de que se les otorgue la jerarquía constitucional, ¿sí? En principio, todo tratado internacional, incluidos los de derechos humanos, tiene jerarquía inferior a la Constitución Nacional y superior a las leyes en cuanto a su cumplimiento, porque no puede ser modificado o derogado por una ley posterior sin violar el principio de buena fe internacional. Pero los tratados expresamente numerados en el artículo 75, inciso 22, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, etcétera, tienen jerarquía constitucional. Entonces, la trampa acá es que se puede pensar que todos los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, pero eso ocurre nada más que con los que fueron incorporados expresamente o aprobados por la mayoría especial. Entonces acá yo difiero con Leonetti, para mí esta opción es verdadera y para él es falsa, o al menos a mí me lo marcó así, o no lo supo, o le erró en esta y en la que venía, en la que pasamos, digo, o no sé, me tenía bronca, no sé. Em, bueno, la próxima. Los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional se entienden comprendidos en los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional. Esto es verdadero y está dicho literalmente en el artículo 75, inciso 22, párrafo segundo de la Constitución Nacional. Perdón. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional se entienden complementarios de los derechos y garantías reconocidos por esta Constitución. Así lo dice el actual y por lo tanto la afirmación es jurídicamente correcta. ¿Cuál es la trampa? Que algunos cambian complementarios por comprendidos, lo que puede generar una duda, ¿sí? Pero aunque no se usa la palabra exacta, la idea es la misma. Los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional integran el bloque de constitucionalidad. Bueno, después había una que decía el Poder Ejecutivo puede denunciar unilateralmente un tratado de derechos humanos con jerarquía si cuenta con la sola aprobación del Congreso por mayoría simple. Esto es falso, porque el Poder Ejecutivo no puede denunciar unilateralmente, es decir, retirar al país de un tratado, eh, uno que tenga jerarquía constitucional. ¿Sí? Para hacer eso tiene que contar con la aprobación del Congreso, con la misma mayoría necesaria que se usó para su incorporación, o sea, 2/3 de la totalidad de los miembros de cada Cámara, según el artículo 75, inciso 22, párrafo tercero,
Y la trampa acá es que la afirmación menciona la mayoría simple y eso contradice precisamente lo que dice la Constitución. Bueno, después la quinta decía, los tratados y concordatos tienen jerarquía similar a las leyes de la nación y eso ya sabemos que es falso. Y la explicación es que la primera parte del artículo 75, inciso 22, establece que los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Por lo tanto, en un sentido estricto, esa afirmación es falsa si se aplica a todos los tratados. Pero si interpretamos que se refiere a tratados comunes, no de derechos humanos, entonces la afirmación también es incorrecta, porque la Constitución le da jerarquía superior a las leyes. Entonces acá, por precisión jurídica, la afirmación es falsa. Y la trampa está en que muchos manuales decían que tenían igual jerarquía que las leyes y eso era correcto en su momento, pero no después de la reforma de 1994. Bueno, después tenemos el choice de acefalía presidencial, ¿sí? Y la consigna era, en el marco de la Constitución y la ley de acefalía, ¿cuál de las siguientes opciones refleja correctamente el orden sucesorio y el mecanismo aplicable? Em, bueno, el mecanismo aplicable, el orden sucesorio ante la ausencia temporal, muerte, renuncia o destitución del presidente, el ejecutivo lo ejerce el presidente, ¿sí? Era la opción primera. Eso es verdadero, ¿sí? El vicepresidente sustituye al presidente tanto en las ausencias temporales como cuando hay muerte, renuncia o destitución. En las ausencias temporales ejerce provisoriamente las funciones. En las vacancias como muerte, renuncia o destitución, el vicepresidente asume y ejerce la presidencia conforme al orden constitucional. La opción número 2 decía si se produce simultáneamente la vacancia del presidente y vicepresidente, corresponde al Congreso designar quien ejerza la presidencia hasta que se elija un nuevo presidente. Acá es correcto que si existe una vacancia simultánea de presidente y vicepresidente, corresponde al Congreso, reuniendo la Asamblea Legislativa, a designar quién va a ejercer la presidencia hasta que se elija el nuevo presidente. Y acá la trampita está que de forma temporal y inmediata, mientras que se convoca y se decide la Asamblea, las autoridades previstas en la sucesión temporal pueden ejercer provisionalmente, pero la regla central es que la Asamblea Legislativa designa la solución interina hasta la elección correspondiente. Así que entonces podemos decir que es correcta. Bueno, la tercera decía, en ausencia de presidente y vicepresidente, el orden sucesorio temporal es presidente provisional del Senado, después presidente de diputados y en su defecto presidente de la Corte Suprema. Esto es verdadero porque el orden de sucesión temporal que opera mientras se resuelve definitivamente es presidente provisional del Senado, presidente de la Cámara de Diputados y presidente de la Corte Suprema. Y esa secuencia es la prevista para el ejercicio transitorio del Poder Ejecutivo cuando faltan presidente y vicepresidente. La cuarta decía, ante la falta de presidente y vicepresidente, la ley de acefalía habilita al Congreso reunido en Asamblea Legislativa a designar presidente de la Nación entre los gobernadores de mandato vigente. Y esto es falso porque la ley de acefalía y la Constitución habilitan a la Asamblea Legislativa a designar quién va a ejercer la presidencia en caso de vacancia simultánea, pero no contiene una regla que obligue a elegir entre los gobernadores con mandato vigente. Esa limitación de elegir solo los gobernadores no existe en ninguna norma. Por lo tanto, esa afirmación es correcta. Es incorrecta, perdón. Bueno, la quinta decía, en ausencia de presidente y vicepresidente, el orden temporal es presidente de la Corte Suprema, presidente del Senado y presidente de la Cámara de Diputados. Y esto es falso, porque el orden que plantea es
primero presidente de la Corte Suprema, después del Senado y después de la Cámara de Diputados, y está invertido respecto del orden real, ¿sí? La Corte Suprema es subsidiaria y queda en tercer lugar, no en la primera, no es la primera en la sucesión temporal. Por eso es falsa. Choice número 6 era sesiones extraordinarias. Y la consigna es: ¿cuál es la afirmación correcta sobre la convocatoria a sesiones extraordinarias según la Constitución Nacional? Bueno, la primera decía: puede convocarse por decreto del presidente de la Nación. Esta es verdadera, sí, la Constitución faculta al presidente a convocar extraordinariamente a las cámaras, y esa convocatoria se materializa habitualmente por decreto presidencial que fija el periodo y los asuntos a tratar. La segunda decía: solo pueden convocarse a solicitud del Congreso. Eso es falso porque la convocatoria extraordinaria no depende de una solicitud del Congreso, es una atribución presidencial. La frase solo es la trampa que niega la potestad ejecutiva que establece la Constitución. Bueno, la tercera decía: están limitadas a proyectos originados en el Poder Legislativo. Esto es falso. Las sesiones extraordinarias se limitan a los temas que fija la convocatoria. Normalmente son proyectos o asuntos determinados, pero esos temas pueden incluir iniciativas del Poder Ejecutivo. No están restringidas únicamente a proyectos que hayan nacido en el Poder Legislativo. La trampa entonces acá es confundir limitadas con originadas. Bueno, la cuarta es: no pueden coincidir nunca con el periodo ordinario. Para mí es verdadero, sí, en la práctica jurídica las sesiones extraordinarias se convocan cuando el Congreso está en receso, o sea, es decir, fuera del periodo ordinario, de modo que no coinciden con el periodo ordinario de sesiones. La palabra nunca es absoluta, pero acá se sostiene porque la extraordinaria es la herramienta prevista para los periodos en que no rige la sesión ordinaria. A mí, por ejemplo, en este choice, Leonetti me marcó como que está mal, pero la, acá lo que él usa como palabras, a ver, razonen esto, ¿no? Ya que es lo que siempre dice él, que razonen. Bueno, razonen esto. La consigna dice, eh, ay, se me fue. ¿Cuál es la afirmación correcta sobre la convocatoria a sesiones extraordinarias, 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 según la Constitución? Cuando ya utiliza la palabra extraordinarias, ordinarias quedó fuera de juego. Si vamos a la letra, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que el presidente puede convocar a sesiones extraordinarias y el Choi decía: no pueden coincidir nunca con el periodo ordinario, y por lógica no, si estamos hablando de una convocatoria extraordinaria. ¿Me entienden lo que quiero transmitir? Y él me puso que esa no era verdadera. O sea, no la marcó, no la marcó como que era falsa. Pero por una cuestión de lógica es verdadera. Allá él, si no lo quiere reconocer, si lo discuto a muerte. Bueno, la quinta decía: pueden convocarse para prorrogar el periodo de sesiones ordinarias, y eso es falso porque la Constitución distingue la convocatoria a sesiones extraordinarias, que es la facultad del Poder Ejecutivo, de la prórroga del periodo de sesiones ordinarias. O sea que decir que se convoca una extraordinaria para prorrogar el periodo ordinario confunde los dos institutos, porque prorrogar es extender el propio periodo ordinario, no convocar un periodo extraordinario para ese fin. Y ahí esa equivocación es la trampa. Bueno, el próximo choice decía: control de constitucionalidad de oficio. ¿Cuál de las siguientes expresiones recoge la doctrina más ajustada respecto del control de constitucionalidad? Y la primera decía: solo procede a instancia de parte interesada. Bueno, eso es súper falso, ustedes ya hicieron Consti 1, ya lo vieron también. El control de constitucionalidad no procede únicamente a instancia de parte, ¿sí? Si bien
el principio general es que los jueces actúan ante un caso, causa o controversia concreta, artículo 116 de la Constitución. La Corte admitió el control de oficio. Entonces, el juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma sin pedido expreso de las partes cuando de su aplicación resulta manifestantemente contraria a la Constitución. La trampa es que la frase que dice solo procede a instancia de parte excluye la posibilidad del control de oficio y por eso es falsa. El juez debe tener un caso concreto, pero no necesita que la parte lo solicite expresamente. Bueno, la segunda decía, la presunción de validez de los actos estatales es absoluta y nunca cede frente a normas constitucionales, y esto es falso, porque la presunción de validez de los actos del Estado existe, pero no es absoluta, es una presunción iuris tantum, que quiere decir que se admite prueba en contrario. Si una norma o acto contradice la Constitución, cede ante la supremacía constitucional, ¿sí? Recuerden el artículo 31 de la Constitución, y por tanto los actos estatales pueden ser invalidados por inconstitucionalidad cuando violan la Carta Magna. Entonces la trampa es el uso de la palabra absoluta, que hace que la afirmación sea incorrecta, ya que en nuestro sistema el control judicial puede hacerla caer. Bueno, la tercera decía, exige que el Parlamento demuestre interés legítimo o lesión concreta, y esto es falso. El control de constitucionalidad no requiere que el Parlamento demuestre un interés legítimo ni una lesión concreta. El interés o la lesión tienen que ser acreditados por quien reclama la inconstitucionalidad, es decir, la parte afectada o excepcionalmente el juez en un caso concreto. Y además, el Parlamento no es quien ejerce el control judicial de constitucionalidad, sino que lo hace el Poder Judicial. Entonces, la afirmación mezcla dos planos acá, la legitimación procesal, que es la propia de las partes, con el rol del Congreso que no controla la constitucionalidad. Y eso hace que esa afirmación sea falsa. La cuarta decía, no requiere causa o controversia para declarar la inconstitucionalidad. Y eso es falso. El control de constitucionalidad argentino exige la existencia de un caso, causa o controversia judicial concreta. Y eso se deriva del artículo 116 de la Constitución Nacional y de la jurisprudencia de la Corte Suprema, que fue reiterado que el Poder Judicial no puede emitir opiniones abstractas ni declarar inconstitucionalidades en forma general o teórica. El control judicial se ejerce dentro de un proceso judicial con partes concretas y derechos en juego. La trampa acá es que la frase que no requiere caso, causa o controversia niega la exigencia fundamental de nuestro sistema de que haya una controversia real, por lo tanto es falsa. Bueno, la última era, los jueces pueden declarar inconstitucional una norma sin que medie expreso un pedido, sin que se medie expreso un pedido en un caso, ¿no? Y esa sí es verdadera, porque nos dice de manera exacta la doctrina más actual y ajustada de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación respecto del control de constitucionalidad de oficio. En el sistema de nuestro país el control de constitucionalidad es judicial, ¿sí? Ya sabemos lo ejercen los jueces, no el Congreso, es difuso, lo puede ejercer cualquier juez y es concreto, solo en el marco de un caso, causa, controversia. Lo que esta frase señala correctamente es que el juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma sin que ninguna de las partes lo haya pedido expresamente, siempre que exista un caso judicial concreto, en el cual la aplicación de la norma resulte contraria a la Constitución. Fundamento de esto es, bueno, el fallo Mil de Pereira, el de Corrientes y del 2001, el fallo Banco Comercial de Finanzas de 2003 y el fallo de Rodríguez Pereira de 2012. En esos casos, bueno, se había afirmado que el control de constitucionalidad puede ser ejercido de oficio por los jueces cuando la norma que tenga que aplicarse al caso resulta manifestantemente contraria a la Constitución Nacional. La trampa del texto es que dice, sin que medie expreso pedido. Y esto no significa que el juez no actúe sin causa o en abstracto, sino que puede hacerlo dentro de un caso real, aunque las partes no lo hayan solicitado. Ahora, si la frase dijera,
sin causa ni caso, bueno, ahí sí va a ser falsa. Pero como dice sin pedido expreso, entonces ya es verdadera. Eh, bueno, el otro múltiple decía decretos delegados y de necesidad y urgencia. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el control parlamentario? Eh, la primera decía, las cámaras no pueden introducir modificaciones al texto del decreto. Esa es verdadera, ¿sí? El artículo 24 de la ley 26.122 establece expresamente que el Congreso puede aprobar o rechazar el decreto en bloque, pero no modificarlo. Esto significa que las cámaras no pueden alterar su contenido, no pueden introducir enmiendas, agregados ni supresiones. Si el decreto se aprueba, mantiene su texto original. Si se rechaza, pierde vigencia hacia el futuro. Y la trampa acá es que algunos piensan que el Congreso tiene el mismo poder de enmienda que en el trámite legislativo ordinario. Pero no se trata de una ley, sino de un decreto ya dictado, por lo que el control es solo de sí o no. Después la segunda decía, el rechazo por una sola Cámara no implica su derogación. Eso es verdadero, sí, la ley 26.122 en su artículo 24 también dice que para que el decreto pierda vigencia es necesario el rechazo de ambas cámaras. Si solo una de la Cámara lo rechaza y la otra no se pronuncia o no lo aprueba, el decreto sigue vigente. La trampa está en que mucha gente supone que el rechazo por una Cámara ya lo va a anular automáticamente, pero la ley exige el rechazo conjunto para producir los efectos derogatorios. La tercera decía, para conservar vigencia más allá de los 30 días hábiles, se requiere aprobación de las cámaras. Falso. Y la explicación es que no existe en la ley ningún plazo de 30 días hábiles. Los DNU tienen vigencia inmediata desde su dictado y se mantienen vigentes hasta que ambas cámaras lo rechacen expresamente. No necesitan una ratificación dentro de un plazo para continuar vigentes. La trampa está en que esa frase confunde con un mecanismo que no existe, el plazo de 30 días, y con la lógica de que la aprobación previa haría que no se aplica a los DNU. Bueno, después la cuarta decía, las cámaras pueden introducir cambios, agregados o supresiones para su aprobación. Falso, ¿sí? Como ya se explicó. La opción primera, habíamos dicho que las cámaras no pueden modificar el texto del decreto, solo pueden aprobarlo o rechazarlo en forma total. La ley 26.122 impide que el Congreso edite un DNU. La trampa está en que esta afirmación contradice directamente la norma, pero parece posible, porque en el proceso legislativo ordinario sí podrían hacerlo. Bueno, después la quinta decía, el rechazo por una Cámara implica su derogación inmediato, sí, eso es falso. Para que un decreto de necesidad y urgencia quede sin efecto, ambas cámaras tienen que rechazarlo expresamente. Si solo una de las cámaras lo hace, no se produce la derogación y el decreto sigue vigente. Y esa es la consecuencia directa del artículo 24 de la ley 26.122. La trampa acá está en que la frase usa inmediata para dar sensación de efecto automático, pero no pasa eso, se necesita el rechazo conjunto. Bueno, después el choice número 9, supremacía constitucional, decía cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. La primera decía, el artículo 31 establece que todos los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Eh, eh, no, sí decía eso, no decía eso. El artículo 31 consagra la primacía del derecho federal sobre el derecho provincial, ¿sí? Esa es verdadera. Eh, el artículo 31 dispone que esta constitución, las leyes de la nación que sus consecuencias se dicten y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. Esto significa que la Constitución y el derecho federal prevalecen sobre el derecho provincial. Entonces, si consagra la primacía del derecho federal, sería Constitución nacional, más leyes nacionales, más tratados sobre las normas locales. ¿Cuál es la trampa? Que el texto dice primacía del derecho federal y aunque el artículo 31 no usa esas palabras textuales, el sentido es exactamente ese. Los jueces provinciales tienen
que subordinar sus normas al orden federal. Por eso es verdadera. La segunda decía, el artículo 31 establece que todos los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, y eso es falso. ¿Sí? La explicación es que el artículo 31 no menciona en absoluto los tratados de derechos humanos. La jerarquía constitucional de esos tratados está regulada por el artículo 75, inciso 22, incorporado en la reforma de 1994, no por el 31. Por lo tanto, esta afirmación mezcla dos artículos distintos. La trampa está en que se confunden tratados con potencias extranjeras, em, que son los mencionados en el artículo 31, con los tratados de derechos humanos. ¿sí? Esos ya son los regulados por el artículo 75, inciso 22. Bueno, la tercera decía, el artículo 31 dispone que la Constitución Nacional, em, las leyes nacionales dictadas en su consecuencia y los tratados con potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Esto es falso, ¿sí? Es textualmente el contenido del artículo 31 de la Constitución que dice exactamente eso. Por lo tanto, es la única formulación plenamente correcta y literal. La trampa es que algunos confunden ese artículo con el 75, inciso 22, pero el texto es una cita casi exacta del artículo 31, por lo que no hay duda entonces que en este caso es verdadero. Bueno, la cuarta decía, el artículo 31 establece que la Constitución, las leyes y los tratados internacionales tienen idéntica jerarquía normativa. Eso es falso, ¿sí? El artículo 31 no dice que tengan idéntica jerarquía, lo que hace es reconocerlos como parte de la ley suprema, pero dentro de un orden jerárquico donde la Constitución es la norma superior y por lo tanto no hay una igualdad plena. Constitución nacional, más que leyes nacionales, eh, y, eh, más que tratados internacionales, salvo los de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. La trampa sería que la palabra idéntica vuelve la afirmación incorrecta, ya que el artículo 31 no elimina la supremacía de la Constitución. Bueno, la última decía, el artículo 31 establece que los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Esto es falso. Está regulado, ¿sí? Como en el caso de la opción anterior, que el artículo 75, inciso 22, no por el 31, el artículo 31 solo menciona tratados con potencias extranjeras como parte de la ley suprema, sin conferirle jerarquía constitucional. Y la trampa es acá usar el número del artículo incorrecto. Es una confusión muy común en los exámenes. Bueno, el último choice número 10, ministros de la Nación. ¿Cuál es la afirmación correcta en relación a los ministros como órganos auxiliares del Poder Ejecutivo? Eh, bueno, la primera decía, duran 2 años en el ejercicio de sus funciones. Eso es falso. La Constitución no establece un plazo fijo para los ministros. Su continuidad va a depender de la confianza del presidente. Pueden ser nombrados o removidos en cualquier momento. No hay un término de 2 años. La segunda decía, deben refrendar y legalizar con su firma los actos del presidente. Eso es verdadero. Según el artículo 100 de la Constitución, los ministros eh, tienen que refrendar los actos del presidente, o sea, poner su firma para que esos actos tengan validez jurídica. Esto es un requisito para la validez de los actos administrativos y ciertos decretos. La tercera decía, son nombrados y removidos por el presidente. Eso es verdadero. Los ministros son órganos auxiliares del Poder Ejecutivo y son designados y pueden ser removidos por el presidente, sin necesidad de aprobación parlamentaria. Y eso está implícito en el sistema presidencialista de nuestro país. La cuarta decía, bueno, conforme la Constitución no están sometidos a juicio político. Eso es falso. Los ministros sí pueden ser sometidos a juicio político por mal desempeño o delitos en el ejercicio de sus funciones, según lo dice el artículo 53 de la Constitución, igual que los demás funcionarios que ejerzan funciones nacionales de alto rango, ¿sí? Y bueno, la última decía, todas las anteriores opciones son incorrectas, que eso ya sabemos que es falso porque la opción B y la C son correctas. Así que bueno, hasta acá me cansé. Si a ustedes les tocó examen, bueno, lo comparan acá, si no sabían por dónde agarrar.
a ver si les da algo más de claridad. Y ahora vamos a ver si armamos el video de la clase con Quero del lunes. Así que bueno, nos estamos viendo, escuchando, sintiendo, como sea.